Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les ha ido este fin de semana? Espero que les haya ido muy bien, que hayan descansado, se hayan renovado y que estén fresquitos como lechugas para comenzar la semana. Bueno, hoy es día 22 de septiembre del 2025 y ahora son aquí las 18:35 de la tarde. Anunciarles, como siempre, lo que veremos Dios mediante para el miércoles de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Vamos a ver un artículo muy breve que se titula Recuperando la paz. Vamos a hacerlo solo, aunque sea muy breve, porque para la semana siguiente hay uno que es bastante largo. Entonces no lo puedo combinar. Bien, se titula Recuperando la paz y la imagen de portada anuncia el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Tenemos que buscar la paz y seguirla, ese es el truco. Bien, y de eso pues hablaremos el próximo día. Y ahora pues nos vamos a ir a lo que tenemos para hoy, de la leche de la palabra de Dios, del doctor Stephen Jones. Ya saben que es un estudio en Hebreos 6, del 1 al 2. Y hoy entramos en la sección quinta que habla de la resurrección de entre los muertos y vamos a ver la primera parte que habla de la primera resurrección y la segunda parte que habla de la resurrección de Cristo como prototipo, modelo, patrón de la resurrección. Primera parte, la primera resurrección. Ya saben que hay más de una resurrección. Hebreos 6.2 enumera la resurrección de los muertos como parte de la leche de la palabra que debe enseñarse a los nuevos creyentes. Informar a estos nuevos creyentes de que habrá una resurrección al final de los tiempos es solo el comienzo de una enseñanza mucho más amplia, que es importante para impartir cierta comprensión del concepto. Vamos a ver en el siguiente epígrafe lo que opinaban los saduceos y los fariseos al respecto de la resurrección. Unos creían que había resurrección y otros creían que no. En los tiempos del Nuevo Testamento, una de las cuestiones importantes que dividía a los rabinos era si era posible o no una resurrección. Los fariseos creían que efectivamente habría una resurrección al final de los tiempos y señalaban a Daniel 12 del 1 al 2 como prueba de ello. Daniel 12 del 1 al 2 dice: Ahora bien, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que guarda a los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo nación hasta entonces. Y en aquel tiempo será rescatado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Escritos en el libro, o inscritos debería ser, ¿no? En el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Estos para vida eterna, pero los otros para vergüenza y desprecio eterno. Los fariseos interpretaron esto literalmente, mientras que los saduceos lo interpretaron en términos de personas que despertaban a la verdad y estaban en deshonra por no haber conocido la verdad previamente. Así leemos en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos los reconocen todos. Los saduceos eran la clase sacerdotal, fundamentalmente, los levitas quizás también,
y sin embargo eran los que menos creían en el tema espiritual, en los temas espirituales como la resurrección, el ángel, el espíritu, ¿no? Parece que es contradictorio y sin embargo los fariseos, que eran una secta, que no tenían que ver con los saduceos, con el sacerdocio, pues sí creían en esas cosas. Los cristianos, por supuesto, se pusieron del lado de los fariseos en estos asuntos, porque la resurrección de Jesucristo es central para el cristianismo mismo. Jesús habló de la resurrección en Juan 5, 28, 29. De hecho, ese tema lo usó Pablo cuando lo detuvieron en el templo y tal, y lo llevaron delante de para juzgarlo y demás. Entonces él, para dividir a los fariseos saduceos, hablaba de la resurrección y todos los fariseos se pusieron a su favor, ¿no? Jesús habló de la resurrección en Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron las buenas obras a una resurrección de vida, y los que cometieron las malas obras a una resurrección de juicio. Esta fue la interpretación de Jesús de Daniel 12:2. Es obvio que enseñó la resurrección literal en la que los hombres salen de las tumbas, mientras que Daniel habla de que algunos serán resucitados a vida eterna y otros a deshonra. Jesús habla de algunos que serán resucitados a una resurrección de vida y de hombres malvados que serán resucitados para juicio. El mismo Pablo dio testimonio ante Félix, gobernador de Cesarea, diciendo en Hechos 24, 14 al 15: Pero esto os confieso, que según el camino que llaman secta, sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la esperanza en Dios, la cual estos hombres albergan, de que, y esto va subrayado, ciertamente habrá una resurrección así de los justos como de los impíos. En este caso está diciendo una resurrección de los justos como de los impíos, quiere decir que hay una, donde se van a levantar a la vez justos e injustos. Sin embargo, hubo algunos cristianos que mantuvieron una opinión diferente. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 15 y 18. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado, lo hemos resaltado, subrayado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con exactitud la palabra de verdad. Lo subrayamos también eso, que traza con exactitud la palabra de verdad. Pero evita las palabrerías mundanas o profanas, si quieren, y vacías, porque conducirán a más impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, hombres que se han extraviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ha producido y trastornan la fe de algunos. Eso lo hemos subrayado, diciendo que la resurrección ya se ha producido y trastornan la fe de algunos. No se nos dice nada más sobre este punto de vista. Mi opinión es que Himeneo y Fileto creían que la resurrección tuvo lugar cuando Jesús mismo murió. Esa es la opinión del doctor Stephen Jones, que probablemente dice que creían Himeneo y Fileto. Probablemente se basarían en Mateo 17, 50 al 23. Y Jesús otra vez clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos, saliendo de los sepulcros después de su resurrección. Mateo no dejó claro el momento de esta resurrección. ¿Ocurrió cuando Jesús murió u ocurrió después de su resurrección al tercer día? Después de resucitar, permanecieron en las tumbas hasta después de la resurrección de Jesús. El punto es que parece, la cuestión es que parece que Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad al enseñar que esta era la resurrección profetizada y que no habría resurrección al final de los tiempos. Desde nuestra perspectiva actual, su punto de vista parece extraño, pero tengamos en cuenta que la doctrina cristiana todavía estaba siendo formulada y debatida en esos primeros días, claro. El relato de Mateo no está claro, pero una cosa sí está muy clara.
esta resurrección se limitó a los santos únicamente y no incluyó a aquellos que serían resucitados para deshonra y desprecio eterno. Por lo tanto, no cumplió la profecía de Daniel 12:2, por lo que la resurrección está aún por llegar. Dos resurrecciones. Apocalipsis 24 al 6 habla de la primera resurrección. Esa le llaman la exanastasis o la superresurrección, que se limita a aquellos que reinarán con Cristo durante el milenio. Solo los vencedores se van a levantar en esa primera resurrección a comienzos del milenio. Apocalipsis 20, del 11 al 13, habla de una segunda resurrección después del milenio que incluirá al resto de la humanidad. O sea, los vencedores resucitan 1000 años antes. O los vencedores que estén vivos reciben el cuerpo transfigurado junto con esos resucitados 1000 años antes, el cuerpo glorificado. Segunda resurrección después del milenio que habrá, Apocalipsis, repito, 20 del 11 al 13 habla de una segunda resurrección después del milenio que incluirá al resto de la humanidad. Y habrá justos e injustos porque no toda la iglesia ha sido levantada en la primera resurrección. Su enseñanza se basa en gran medida en Daniel 7 del 9 al 11, donde el profeta vio al anciano de días entronizado y a los muertos convocados para juicio. Su trono ardía en llamas, se nos dice en Daniel 7:9, y de su trono de fuego fluye un río de fuego, Daniel 7:10. El fuego no es el juicio en sí, sino más bien la ley de fuego, Deuteronomio 33:2. Los principios por los cuales Dios juzga a la humanidad. Esa es la ley de fuego, que son los principios que se basa el Señor para juzgar quién ha cumplido o no o quién no ha cumplido. Y es una ley de fuego que es aplicada y fluye del trono de Dios como un río de fuego y que al final forma el lago de fuego. Por ahora debemos posponer una mayor discusión sobre el juicio eterno, porque este será nuestro próximo tema en Hebreos 6:2. La cuestión es que habrá dos resurrecciones futuras y no solo una. Cuando los apóstoles escriben sobre la resurrección debemos usar el discernimiento para saber a qué resurrección se hace referencia. Por ejemplo, antes citamos el testimonio de Pablo ante el gobernador Félix, donde profesó que ciertamente habrá resurrección así de justos como de impíos. Hechos 24:15. Esta es obviamente la segunda resurrección, ya que incluye tanto a creyentes como a incrédulos. Jesús también se refirió a la segunda resurrección en Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron buenas obras a una resurrección de vida y los que cometieron malas obras a una resurrección de juicio. Nuevamente, esta resurrección incluye tanto a creyentes como a incrédulos, por lo tanto es la segunda, por lo que sabemos que es la segunda resurrección al final del milenio, cuando todos los muertos serán juzgados. La primera resurrección, siguiente epígrafe. Cuando estaba en la escuela misionera en Filipinas, dice el doctor Jones, hace muchos años, le pregunté a la maestra acerca de las dos resurrecciones de Apocalipsis 20. Ella me dijo que la primera resurrección incluía a todos los creyentes y la segunda incluía a todos los incrédulos. Y eso es lo que nos habían enseñado a todos nosotros en Pentecostés, ¿verdad? Las iglesias pentecostales y lo que se enseña también en las iglesias fundamentalistas evangélicas. Sin embargo, tanto Jesús como Pablo nos dicen expresamente que habrá una, yo he resaltado lo de una resurrección tanto de los justos como de los injustos. ¿Qué resurrección es esa? Está claro que no todos los creyentes resucitarán en la primera resurrección. Juan nos dice que estos son los llamados a reinar con él 1000 años. Apocalipsis 26. En otras palabras, estos son los que califican para gobernar y se les dará autoridad en el reino venidero. Nos referimos a ellos como vencedores, usando el término de Apocalipsis 2:7, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y eso se repite en todas las 7 iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
Las 7 iglesias que se hablan, ¿eh? Eh, de en Éfeso, Esmirna, ¿cómo es la otra que viene a continuación de Esmirna? Ahora no recuerdo, bueno, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etcétera, pues siempre acaba la porción dedicada a una de esas iglesias con el que venciere. Recibirá no sé qué, pero solo dice de los que vencieren, los vencedores, no a todos. En el mensaje a las 7 iglesias se espera que solo aquellos creyentes con oídos para oír sean clasificados como vencedores. Los mensajes son para toda la iglesia, pero los vencedores son pocos. O sea, dentro de los creyentes, Señor, dice, ¿tú quieres realmente recibir el premio de la primera resurrección, resucitar 1000 años antes y tener el cuerpo glorificado 1000 años antes y reinar conmigo? Pues tienes que ser un vencedor. Si no, pues no te vas a perder esa parte. Otras escrituras hablan de la primera resurrección. Lucas 14, 12 al 14 dice: y pasó también a decir al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te inviten a ti a cambio, y ese será tu pago. Pero cuando des una recepción, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen con qué pagarte, porque recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Dice, recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Ahí se dice la palabra justos. Justos son los vencedores. Jesús estaba enseñando que la generosidad hacia los pobres es característica de aquellos que resucitarán en la primera resurrección. La generosidad hacia los pobres es característica de aquellos que resucitarán en la primera resurrección, la resurrección de los justos, aquellos que los espíritus han sido hechos perfectos, ¿verdad? Otro ángulo proviene de Hebreos 11:35, que habla de la fe de los vencedores. Las mujeres recibieron de vuelta a sus muertos mediante la resurrección, y otras fueron torturadas, no aceptando su liberación para obtener una resurrección mejor, la superresurrección o exanastasis que decíamos al principio. La primera resurrección es mejor porque llega 1000 años antes que la segunda y porque también tiene recompensas por fidelidad. Aparte del cuerpo glorificado, habrá una asignación de recompensas y viene con retribución, que podríamos decir recompensa, y pago, y castigo, ¿no? Bien, nos vamos a la parte 2 que teníamos para hoy también, la resurrección de Cristo, que decimos que va a ser o que es el modelo, ¿no? Estamos en deuda con el apóstol Pablo por su tratado sobre la resurrección en 1 Corintios 15, ya que nos da muchos detalles que de otro modo no tendríamos en las Escrituras. Pablo presenta la resurrección de Cristo como la prueba definitiva de la resurrección. Esencialmente, Pablo estaba refutando la creencia de los saduceos, que eran los gobernantes del templo, hasta que los romanos destruyeron la ciudad en el año 70 después de Cristo. Siguiente epígrafe: el ejemplo de la resurrección de Cristo. Al presentar la resurrección de Cristo, Pablo también definió la resurrección en términos físicos y no solamente en términos espirituales. En esto Pablo estaba de acuerdo con los fariseos. Incluso hoy hay quienes definen la resurrección en términos puramente espirituales, como lo hicieron los saduceos. Dicen que la primera resurrección ocurre cuando uno se hace creyente. Su bautismo, dicen, tiene que ver con la muerte y la resurrección. Dice el doctor Jones: ciertamente hay una verdad importante en ver el bautismo como una experiencia de muerte a vida al identificarnos con Cristo mismo, pero esto no sustituye a la resurrección física. El bautismo es un testimonio público de una previa transformación interior. O sea, yo me bautizo porque primero he sido justificado por la fe, he sido regenerado.
Mi espíritu ha sido regenerado. Significa dar muerte al hombre viejo, es decir, el hombre natural, que es el que está afectado por el pecado de Adán, y el surgimiento del hombre nuevo que ha sido engendrado por Dios. El principio es el mismo que vemos en una resurrección física, solamente que es en términos espirituales. Por lo tanto, la visión espiritualizada presenta la primera resurrección como espiritual. En cuanto a la segunda resurrección hay desacuerdo. Algunos dicen que la segunda es física, otros niegan cualquier resurrección física, es decir, resurrecciones que conduzcan a la inmortalidad. No solo personas resucitadas de entre los muertos como Lázaro, quien murió de muerte natural como muchos años después. Hay una resurrección física y recibimos un cuerpo como el que tuvo Cristo después de la resurrección. Un cuerpo físico que se podría ser equiparado con las vestiduras de lana que decíamos antes, y luego Cristo también tenía un cuerpo espiritual, glorificado lógicamente, pero un cuerpo espiritual que podía ser el de lino, donde podía ministrar en la cuarta dimensión, en la dimensión del espíritu, al Padre o con otras personas en sus interrelaciones con otros espíritus, sean angélicos, sean humanos, incluso demoníacos, si tiene que tratar con ellos por algún motivo. Pero él ministra en esa dimensión con un cuerpo que no es tangible, que es inmaterial, pero cuando está en la tierra podía pues, entrar en una habitación cerrada, como fue el aposento alto, podía ser tocado, podía comer, en fin, ahí lo vemos también cuando les estaba esperando con los peces en las brasas, cuando los apóstoles estaban pescando, pues lo mismo, ¿no? Y de hecho, cuando se le aparece a la primera, después de la resurrección, María Magdalena, no me toques porque no he subido al Padre, es decir, que podía ser tocado. La influencia de los saduceos en la Iglesia. Siguiente epígrafe. Primera de Corintios 15, de 12 al 14 dice, y si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vuestra predicación es vana y también vuestra fe es vana. Si estos negadores de la resurrección eran judíos, es probable que fueran exsaduceos que trajeron a la iglesia sus creencias anteriores, sacerdotes que se convirtieron pero tenían sus creencias anteriores. Si fueron, si fueron griegos, debieron haber traído sus creencias y cultura pasadas a la iglesia. Los griegos también creían que no había resurrección. De hecho, es por esta razón que se debe enseñar la leche de la palabra a los nuevos creyentes para que comprendan estas verdades fundamentales y puedan liberarse de la cultura religiosa a la que estaban acostumbrados. Pablo afirma audazmente que si alguien niega la resurrección física de los muertos, también debe negar la resurrección de Cristo, socavando los mismos fundamentos de su salvación. Siguiente epígrafe, influencia griega en la Iglesia. La resurrección era un concepto extraño a la cultura griega, pero tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, la gente que viene de la nueva era, para algunas cosas, de comprender algunas cosas de tipo espiritual, sobre todo las relacionadas con espíritus, demonios, pues tienen una cierta ventaja, pero también importan muchos errores. Por eso deben de conocer estas cosas de la leche de la palabra de Dios, ¿no? Cuando Pablo predicó en Atenas, se encontró con mucho escepticismo al hablar de la resurrección de Cristo. Hechos 17-18 dice, y también algunos de los filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él, con Pablo. Algunos decían, ¿qué quiere decir este charlatán ocioso? Otros parece ser un proclamador de deidades extrañas, porque estaba presentando a Jesús y la resurrección. Luego Pablo encontró un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Hechos 17, entraba a la ciudad y había una serie de estatuas y había una, ellos decían, como tenían muchísimos dioses, y no vaya a ser que se nos haya olvidado alguno y se enfade, pues ponía al Dios desconocido y eso le dio a él la onda para poder predicar de la resurrección y del Dios que ellos no conocían y que les traía, ¿no? A un Dios desconocido, Hechos 17-23, y aprovechó la oportunidad para revelar
a este Dios desconocido a la audiencia griega. Su conclusión se ve en Hechos 17 del 30 al 32, que dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios ahora declara a los hombres que todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un varón a quien ha designado, habiendo dado prueba a todos los hombres, levantándole de entre los muertos. Ahí lo dice, levantándole de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, los griegos, algunos comenzaron a burlarse, pero otros decían: os volveremos a oír acerca de esto. Los griegos tenían una visión diferente de la congregación, perdón, de la creación. Los griegos tenían una visión diferente de la creación, que eliminaba la idea de resurrección, por lo que no es de extrañar que algunos comenzaran a burlarse. La visión del mundo griega se basaba en la idea de que el diablo, o demiurgo, creó la materia, por lo que la materia, es decir, el mundo físico, era inherentemente mala y que sólo el espíritu era bueno. Esto obviamente contradecía el primer capítulo del Génesis, donde Dios creó el universo físico y lo declaró bueno en cada etapa. Cuando terminó, leemos en Génesis 1:31. Bueno en cada etapa, y después al final dijo que era más que bueno. Dios vio todo lo que había hecho y aquí era muy bueno, y fue la tarde y la mañana del día sexto cuando fue creado el hombre, ¿verdad? La visión griega de que el diablo creó todo lo físico hizo que los filósofos se burlaran de la idea de que los hombres pudieran volver a un cuerpo físico y seguir siendo buenos. Ellos mismos creían en la reencarnación, en la que los hombres regresaban a través de una madre biológica a otro cuerpo físico, pero ese cuerpo es aún imperfecto. Creían que los hombres regresarían muchas veces a través de los siglos hasta alcanzar la perfección por sus propias obras. La resurrección bíblica es un evento único al final de los tiempos y se basa en la fe de uno y no en las obras hechas de la carne. Es el clímax de la experiencia cristiana, representado por la fiesta de las trompetas el primer día del séptimo mes del calendario hebreo, que es que caía por ahí por septiembre, octubre, ¿no? De hecho, creo que la fiesta de las trompetas, no sé si es ya la semana que viene o algo así. Este es el día de la resurrección, 1 Corintios 15:52, aunque no sabemos el año en que eso ocurrirá. La fiesta de tabernáculos es el día en que los creyentes vencedores muertos resucitarán y los que estén vivos en ese momento serán transformados. 1 Corintios 15:51. Ya sea que uno sea resucitado de entre los muertos o transformado sin morir, eso se llama en el rapto, el arpazo, no es que nos vamos de aquí, es que recibimos el cuerpo glorificado. Somos transformados atómicamente, ¿no? Ya sea que uno sea resucitado entre los muertos o transformado sin morir primero, ambos grupos reciben un cuerpo físico glorificado y que es a la imagen de Cristo. Ambos grupos tienen entonces dos cuerpos, por así decirlo, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Esto les permite ir al cielo o a la tierra a voluntad, tal como lo hacía Jesús después de su resurrección. Esto está profetizado en las dos vestiduras de los sacerdotes, donde se les requería ministrar en el atrio exterior con vestiduras de lana, pero se cambiaban las vestiduras de lino cuando ministraban a Dios en el lugar santo. La lana genera sudor y habla del cuerpo físico. ¿eh? El lino es la prenda espiritual. El templo de Ezequiel, donde se habla, hay unos capítulos que hablan de las vestiduras de los sacerdotes que estaban allí en un habitáculo, y ellos entonces cuando iban a ministrar al Señor se ponían las vestiduras de lino. Pero cuando iban a ministrar a la gente fuera del lugar santo, del lugar santísimo, en el caso del sumo sacerdote, entonces se quitaban esas vestiduras de lino y se ponían para público en general las vestiduras de lana. Esas representan el cuerpo físico y las vestiduras del lino representan el cuerpo glorificado.
Bueno, parece que al vecino de arriba está haciendo alguna chapuza con el taladro. Vamos a ver si podemos acabar. Ya nos quedan estos dos últimos párrafos. Los que resuciten en la primera resurrección serán los primeros en tener acceso directo tanto al cielo como a la tierra. Predicarán el Evangelio con poder tal como lo hizo Jesús durante su ministerio. Lo harán en un cuerpo físico, es decir, el representado por la lana, porque serán sacerdotes de Dios, como dice Apocalipsis 26, y a los sacerdotes no se les permitía ministrar al pueblo en el atrio exterior, que decir en el mundo general, mientras vestían sus vestiduras de lino. Todo esto apunta al propósito de la resurrección. ¿Cuál es el propósito? Los que han muerto en Cristo necesitarán un nuevo cuerpo para realizar la obra requerida en la edad venidera. Tendremos el cuerpo glorificado en el milenio, los vencedores, ojalá que estemos incluidos entre ellos, pero si vamos a ministrar al público en general, a la gente aquí en la tierra, entonces en ese momento nos transformamos, nos materializamos con un cuerpo físico, para que ellos no se mueran del susto, lógicamente. Como si se les aparece un cuerpo glorificado, pues caen como muertos, lógicamente. Bien, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado hasta el final de lo que teníamos para hoy. Para el próximo día que veamos este libro, pues veremos la parte 3, que no le he puesto título todavía, cuando la lea se lo pondré, y la parte 4, la parte 3 y la parte 4, vamos a ver, a lo mejor no, va a ser solo la parte 3 porque es bastante larga, vamos a ver seguramente la parte 3 y después la parte 4 ya será el final, que será de la 69 a la 80. Pues sí, yo creo que va a ser eso, está claro. Bueno, pues lo dicho, gracias por acompañarme hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Padre que ilumine esta leche de la palabra de Dios con esa luz maravillosa de la Shekinah de Tabernáculos para que la entendamos, esa leche ya desde el principio, con esa profunda nitidez y discernimiento. Y dicho esto, pues solo me queda emplazarles hasta el miércoles y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.